completamente deleznable lo que ha hecho el secretario de la Defensa en tirar los recursos de esa manera, ¿no? Más de 230 millones en un viaje. Marilena, esto me recuerda a los viajes que hacía Enrique Peña Nieto, donde la gaviota cargaba hasta con su maquillista. Pues ¿quién puede gastar eso? ¿No? Eso es como de la época virreinal, ¿no? De la época de los reyes, que podían gastar el dinero como se les pegara la gana. Si este gobierno ganó vendiéndonos diferencias, ¿dónde está lo distinto, lo distante y lo mejor, María Elena? Explícame porque yo ya no entiendo. El presidente decide no respetar la Constitución, pues tampoco no podemos pensar que nos va a respetar a los ciudadanos. El mandato de los ministros de la Suprema Corte de Justicia es hacer respetar la Constitución, y eso hicieron ellos el día de hoy. La Sedena va a tener que regresar la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. Faltó a la palabra el presidente cuando dijo, prometió que regresaría a los militares pues a los cuarteles, ¿no? Sí, por supuesto, el presidente lo tiene muy claro. A él le vendieron el discurso de que solamente la Sedena podía solucionar el problema de inseguridad. Los militares no están formados como policías. No cumplió la Sedena con el mandato constitucional que dice que tenían que formar a todos los miembros de la Guardia Nacional como policía. No nos ha dado ningún resultado, ni en seguridad, ni en educación, ni en salud. Entonces, pues sí, México está pasando por un momento difícil, la transición va a ser difícil en el 24. Entiendo por todo lo que me has dicho que al permitir la corrupción, López Obrador es corrupto. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate en La Llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Hagan todo lo posible, por favor, para que estos medios críticos, incisivos, pero libres y plurales al fin y al cabo, existan, coexistan en toda esta vorágine de información. ¿Cómo? Compartiendo la información, comentándola, enviando estrellas, en fin. Ustedes lo saben y muy bien que aquí solo entrevistamos y solo participan protagonistas de la vida pública de México. Y hoy no es la excepción, porque vamos a hablar de un tema vital, de un tema muy importante, y es el revés que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pues este dictamen, esta pretensión del presidente precisamente de que la Guardia Nacional pues fuera dirigida, supervisada y presidida por la Sedena. ¿Quién mejor? La mujer que más sabe de estos temas, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. María Elena, gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Nos parece sumamente importante platicar de este tema y que todos los mexicanos podemos comprender de la mejor manera qué significa la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué fue lo que significa, María Elena? Porque este revés es importante y nos atañe a todos los ciudadanos. Así es, mira, la Suprema Corte lo que hizo fue decidir, bueno, los 8 ministros que tomaron la decisión, decidieron conforme a lo que dice la Constitución, que ese es su mandato. El mandato de los ministros de la Suprema Corte de Justicia es hacer respetar la Constitución, y eso hicieron ellos el día de ayer. Como dijo la ministra presidenta, la ministra Piña, dijo que la Guardia Nacional era un organismo civil, como mandataba la Constitución en su artículo 21. Me parece que fue muy claro que les dio un golpe en la mesa a los legisladores que por quererle aprobar todo al presidente sin cambiarle una sola coma, hayan legislado unas leyes que están completamente fuera de lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, por un lado es importante porque entonces la Sedena va a tener que regresar la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, pero por el otro también es un llamamiento a los legisladores que cada vez que legislen en contra de lo que dice la Constitución, se los va a frenar la Suprema Corte de Justicia. Y sin embargo, pues saltándose todas las trancas, el presidente y la Secretaría de la Defensa Nacional
no formaron a los militares como policías y además, fuera de la Constitución, hicieron esta ley que aprobaron el año pasado, en donde pasan a la Guardia Nacional ya formalmente a la Sedena. Y esta vez, pues la Suprema Corte, que ya tiene una ministra presidenta de veras, que sí respeta el orden constitucional, y 7 ministros más, pues votaron en contra de la decisión del presidente y de los legisladores de Morena. Faltó a la palabra el presidente cuando dijo, prometió que regresaría a los militares pues a los cuarteles, ¿no? Dime una cosa, ¿esto era una pretensión de lo mismo, de seguir militarizando México? Sí, por supuesto. El presidente lo tiene muy claro. A él le vendieron el discurso de que solamente la Sedena podía solucionar el problema de inseguridad, que todos los policías son malos y corruptos y que ellos son los buenos de la película. Y el presidente se tragó este mensaje completo, pues no solamente ese es parte del proyecto militarista del presidente, recordemos que también les ha dado a los militares mucha más fuerza con todo el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ellos manejan, por ejemplo, para hacer el aeropuerto, el Tren Maya, y todos sus proyectos que se le ocurren al presidente. Entonces, este desequilibrio civil-militar que habíamos mantenido el equilibrio durante 80 años y que ahora se desequilibró, pues es parte de lo que quería hacer el presidente y de lo que sigue queriendo hacer. Pues también se le van a ocurrir otros planes B y C y todo lo que nos podemos imaginar para las tropelías que él se imagina que es lo que vale la pena para México y que sin embargo en la práctica no nos ha dado ningún resultado, ni en seguridad, ni en educación, ni en salud. Entonces, pues sí, México está pasando por un momento difícil, la transición va a ser difícil en el 24, pero esperemos que llegue un presidente que sí tenga un sentido de Estado. Y desde las altas esferas del poder, desde la presidencia de la República, el presidente decide no respetar la Constitución, pues tampoco no podemos pensar que nos va a respetar a los ciudadanos. Marilena, fue un revés para el presidente, desde luego. Mira, yo creo que yo no lo vería así, ¿eh? Yo lo vería como que los ministros respetaron lo que dice la Constitución. El presidente, claro que en su imaginario se considera agraviado y como siempre se ha considerado, se considera la primera víctima del país, cuando no lo es. Por nuestro lado, del lado de los ciudadanos, de los que creemos que vivir en democracia es lo que nos conviene a todos, que creemos que necesitamos un país con mucho más justicia social, desde luego, pero que esto tiene que ser por una vía democrática. Bueno, pues tenemos que estar pendientes de que no pasemos de los insultos del presidente a acciones directas en contra de los ministros o en contra de cualquier otra persona que se pronuncie con argumentos diferentes pues, a lo que dice el presidente, porque el presidente generalmente no argumenta. Si ustedes recuerdan, cuando decidió destruir la Policía Federal y formar la Guardia Nacional, dijo que porque toda la Policía Federal era corrupta y que lo iba a demostrar. En 5 años nunca ha hecho nada, o sea, nunca ha sacado ningún informe donde se mostrara que toda la policía es corrupta. Entonces, el presidente imagina muchas cosas, pero desgraciadamente imagina cosas que no son ciertas, ¿no? El país no era una hoja en blanco en 2018 cuando él llegó y no pudo respetar ninguna de las instituciones que ha tocado, ¿no? Quería destruir al INE, destruir al INAI, a ver qué pasa en estos días cuando si toma la Suprema Corte el caso. Quiso destruir a todos los órganos autónomos, entonces ya sea por la vía de cortarles el presupuesto, de destruirlos hablando mentiras de estos órganos constitucionales autónomos, de cualquier forma él quiere destruir todo porque él piensa, ¿no? Y que pues el Estado es él y que él es el único que puede decidir y que el poder legislativo no importa y que el poder judicial tampoco. Pero se equivoca y es, me parece que lo que los ciudadanos tenemos que voltear a ver, que el presidente se está equivocando y que todos tenemos que ir por un mejor país
independientemente de lo que el presidente diga o deje de decir. María Elena Morera, gracias por esta información en esta parte de la entrevista. Ahora, y está relacionado de alguna manera, quisiera que habláramos de esta austeridad franciscana malentendida, de este discurso falsario a todas luces, de este discurso demagógico donde se nos pide a los mexicanos que solo tengamos un par de zapatos, 200 pesos en la cartera y que no aspiremos a nada más que a la miseria y a la pobreza. Esto queda desnudado una vez más, María Elena, con estos viajes suntuosos que ha realizado precisamente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Pero además, no solo él, su familia entera, el perro y el perico. ¿Cómo se nos habla de una austeridad franciscana con una prueba que comprueba y que echa por tierra esto, María Elena? Mira, es completamente deleznable lo que ha hecho el secretario de la Defensa en tirar los recursos de esa manera, ¿no? Más de 230 millones en un viaje. Pues ¿quién puede gastar eso? ¿No? Eso es como de la época virreinal, ¿no? De la época de los reyes, que podían gastar el dinero como se les pegara la gana. Me parece que esto es simplemente una muestra del mal gasto que hace este gobierno, porque, bueno, pues vemos en Segalmex que hay 19,000 millones extraviados y nadie sabe dónde quedaron. Vemos que ha reducido todos los presupuestos en salud, no hay dinero para las personas que tienen cáncer. Es una austeridad muy mal entendida, ¿no? El presidente dice en sus mañaneras, ya no hay corrupción, ya no hay tortura, ya ya hay seguridad y pues todo eso es falso y los ciudadanos lo vivimos en el día a día. Lo increíble es que la gente todavía sigue separando la mala administración de este gobierno con el presidente, ¿no? Y sigue pensando que no es responsabilidad del presidente cuando sí es su responsabilidad, porque como él siempre señaló durante sus 18 años de campaña, que el presidente sabía lo que estaba pasando en su gobierno, pues mínimo él debe de saber lo que está pasando en su gobierno, y más cuando las notas son públicas, como esta que señalas del secretario Crescencio Sandoval, ¿no? Y muchas otras notas en donde nos hemos dado cuenta del despilfarro de los recursos públicos en cosas que no tienen ningún sentido y que no le hacen bien a los mexicanos. Sus programas de desarrollo social se ha mostrado que no han servido para lo que supuestamente tenían como objetivo. Entonces, en todos los ámbitos se está despilfarrando y especialmente en el ámbito de seguridad, donde les dio a los militares una bolsa de 170,000 millones, además de la bolsa que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es por la Secretaría que se hacen las obras, pero las obras las están haciendo los militares con adjudicaciones directas, con total opacidad. Y esto pues solamente se lo puede permitir porque pues lo convencieron que ellos son los honestos, ¿no? Y seguramente al presidente le conviene porque con tanta opacidad, pues seguramente también él se queda con parte de ese dinero para sus promociones electorales. En el improbable caso de que alguien no supiera de qué estamos hablando, María Elena, permíteme en pocas palabras explicar que con Guacamaya Leaks se dio a conocer esta información, se filtraron estos documentos de la Sedena, que yo siempre he dicho, si hackearon a la Sedena, María Elena, ¿qué nos puede esperar a los ciudadanos de a pie? Bueno, en esta información se dice y se menciona esto que estamos platicando, que Luis Crescencio Sandoval, el secretario, el titular de la Sedena, el mero petatero, como dice el clásico, pues hace estos viajes por todo el mundo, por Italia, por Nueva York, bueno, no, ya no sé si me provoca envidia o coraje, María Elena. Rusia, Corea del Sur, por todos lados. Y de verdad, cuando digo que viajaban con el perico, es que casi es así. ¿Cómo es posible Y que hasta algo que... la consuegra, No, bueno, hasta la consuegra. la consuegra y el perro. Marilena, esto me recuerda a los viajes que hacía Enrique Peña Nieto, donde la gaviota cargaba hasta con su maquillista.
Si este gobierno ganó vendiéndonos diferencias, ¿dónde está lo distinto, lo distante y lo mejor, María Elena? Explícame porque yo ya no entiendo. No entendemos cómo el presidente, con todos los actos de corrupción que han salido de sus personas cercanas a él, la gente siga creyendo que es austero y que no es corrupto, porque la corrupción no solamente es un tema de guardarme en el bolsillo el dinero que es público, también es un tema de poner personas ineptas en los lugares de decisión, también es cerrar los ojos y permitir que todo el mundo robe. Pero mira, eso no es nada nuevo. Si nos regresamos al gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, pues recordemos el tema de las ligas con uno de sus operadores más importantes, ¿no? En el que lo cacharon recibiendo dinero en efectivo, ¿no? Y que era un tema completamente corrupción. Pues ahora es lo mismo, pero pues a gran escala, porque pues él es el que tiene el presupuesto de todo el país. Entonces, creo que los ciudadanos tenemos que ver bien lo que nos está sucediendo y darnos cuenta de por qué el presidente no quiere transparencia, ¿no? Porque no quiere transparencia, porque en un mundo opaco es muy fácil robar, porque en un mundo opaco es muy fácil que los altos mandos de las Fuerzas Armadas se queden con muchísimo dinero y tengan muchísimos privilegios, como estos viajes que estamos mencionando. Y entonces, ¿qué queda para la gente? ¿No? Yo me pregunto, ¿en dónde quedaron la esperanza que tenía la gente que este gobierno no fuera corrupto, que en este gobierno no hubiera impunidad? Cuando hay la misma impunidad que en gobiernos anteriores o más, porque las fiscalías están muchísimo más débiles, donde siguen los anteriores, por ejemplo, hablando de Peña Nieto, pues él nunca declaró que no fuera corrupto. Él siempre se mostró como lo que era, ¿no? Que él gastaba a diestra y siniestra y le gustaba vivir bien. El presidente López Obrador nos dijo que con un par de zapatos, como ya tú bien decías, y unos pantalones era suficiente. Sin embargo, pues lo que estamos viendo en su equipo cercano desde sus hijos, ¿no? Con lo que salió todo lo de la casa de su hijo Andrés en Houston, ¿no? Hasta su gabinete, ¿no? Y el miembro más importante de su gabinete, sin duda, es Luis Crescencio Sandoval, porque es al que le ha dado a ojos cerrados todo el presupuesto y todas las responsabilidades. Si estamos hablando que ellos son corruptos, bueno, pues ¿qué queda para el resto del gabinete? José Ramón, su hijo José Ramón. María Elena, yo quiero agradecerte siempre tu generosa participación en esta emisión. Me voy con esta pregunta. Entiendo por todo lo que me has dicho que al permitir la corrupción, ¿López Obrador es corrupto? Sí, sí es corrupto. Claro que lo es. Es corrupto porque él permite, primero, él designa personas que no tienen ninguna capacidad en puestos de decisión. Y después él permite que existan estos casos de corrupción tan grave como lo que vimos de Luis Crescencio Sandoval, en el que ni siquiera le ha pedido cuentas de por qué esos viajes, y al igual que, por ejemplo, con lo de Segalmex, no sabemos ni dónde está ese señor Ovalle, que es el que permitió pues esta pérdida de miles de millones de pesos y que no sabemos dónde están. Entonces, si él está permitiendo esto, pues yo no me puedo explicar que alguien crea que el presidente no es corrupto, ¿no? No porque yo crea que él se queda con el dinero para su bolsillo, ¿eh? Sinceramente no lo creo, porque yo creo que él usa todo el dinero para mantener el poder, no para metérselo a su bolsillo, para mantener el poder, para pagar elecciones, para permitir que los narcos participen en elecciones y cerrar los ojos porque a él le beneficia, ¿no? Entonces, pues todos estos actos sí son actos de corrupción, aunque no se quede con el dinero dentro de su bolsa y siga con sus 100 pesos. Pues yo ya no estoy tan seguro. Recuerda lo que dice el rey del cash. Bien, querida Marilena Morera, presidenta de Causa en Común, gracias por esta entrevista. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti. Te mando un abrazo a ti y a todo tu auditorio, Tony.
Gracias. Llegamos así al final de En la Llaga, la revolución del debate. Hagan todo, absolutamente todo lo posible, porque sigamos subsistiendo y existiendo. Yo soy Tony Aguirre. Hasta la próxima. Gracias.